Escuchas La Gotera, del papel a tu oído. Podcast La Gotera es una producción de Revista Grifo en conjunto con Vergara 240. Tal como lo sugiere el título, el presente número de la revista sigue la línea editorial de Run Run, el camp de lo cotidiano. Abordaremos la estética de lo que habitamos y vivimos día a día, desde los rumores en susurros hasta el sonido que hace la lavadora, asuntos mundanos que, a ratos, pueden parecer banales, obvios, pero en los cuales hay un enorme potencial estético esperando a ser descubierto. Puedes escuchar los capítulos anteriores y los siguientes tanto en Spotify como en la página oficial de Revista Grifo. Que lo disfrutes. Muy buenos días, tardes o noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva entrega de La Gotera. Mi nombre es Nicolás Fairfield y ustedes ya me conocen. Y a mi lado se encuentra mi compañera Galia Luque. ¿Cómo estáis, Galia? Súper, ¿y tú, Nico, cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí. Dime de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de la memoria y de cómo ésta se construye a través de los relatos, también de lo íntimo, de los textos y los archivos personales que resultan públicos. Todo esto a partir de un excelente libro. Perfecto. Pero antes de contarles de qué libro estamos hablando, queremos dar a conocer su autora. Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana. Su obra abarca distintos géneros literarios, además de experimentar radicalmente con ellos. Quizá la conozcan por su poemario Viriditas o su colección de ensayos Los muertos indóciles, Necroescritura y Desapropiación. Ha sido galardonada 2 veces con el Premio Internacional Sor Juana y desde 1989 reside en Estados Unidos, donde imparte clases en la Universidad de Houston. ¿Qué te parece? Me parece bacán, me parece fascinante. Creo que con este resumen nuestra audiencia puede hacerse una idea de lo bacán que es Rivera Garza. El texto a discutir el día de hoy se titula El invencible verano de Liliana, obra en la que a partir de diferentes testimonios, cartas y diarios nos enteramos de una historia que pudo haberse quedado en el olvido. Sin embargo, Rivera Garza logró recuperarla mediante un archivo de denuncias, secretos y correspondencias. Así podemos conocer la vida de Liliana, joven estudiante de arquitectura y hermana de la autora, quien fue asesinada por su expareja. ¿Te parece si escuchamos un fragmento del libro? Ya, po. En esta ocasión el fragmento lo va a leer nuestra compañera Betsy Nostroza. Por favor, disfruten esta lectura. Estoy entre un loco suicida y masoquista, un pseudo intelectual vulnerable y depresivo, y un loro pseudo fresa coco vacío. Quisiera que la respuesta a qué onda saliera tan espontánea como la pregunta. No puedo. No puedo decir que ya no te quiero, simplemente ya no tengo 17 años. Posiblemente ya no sea tan vulnerable, posiblemente lo sea más. Estoy harta de todo. Todo es resultado del posmoderno, soy resultado de la época. Todo esto es un desmadre bien organizado, y yo soy el resultado de todo eso. Tú haces show frente a mí, yo lo hago frente a ti. Eso es una relación posmoderna. Bueno, si lo entendieras así, pero tiene que llegar todo ese idealismo de mierda sobre sentimientos, sobre fidelidad, sobre casos particulares. Fuerte, ¿no? Bien difícil escribir algo tan complejo y cotidiano sin tener estas definiciones como nuevas del siglo XXI, porque es bien curioso que la llame una relación posmoderna cuando al final es una relación abusiva. Claro, como intentando buscar sinónimos por otros lados, Claro. pero se está refiriendo a un buen tema. Bueno, relacionado a lo anterior, yo creo que ya es como momento de ir introduciéndonos con nuestro invitado. Así que creo que es momento apropiado que presentemos a nuestro invitado, quien de seguro tiene mucho que comentar tanto de la temática de la novela como de su carácter híbrido y la manera particular que tiene de abordar las escrituras íntimas. Emilio Gordillo es un escritor, investigador y profesor. Tiene un magíster en letras latinoamericanas y doctor en estudios americanos. Ha publicado los libros Croma e Indios Verdes. Actualmente es parte del laboratorio digital de la UDP, donde está desarrollando una investigación sobre escrituras de lo comunitario en formas impresos y digitales. Bienvenido, Emilio, un gusto tenerte a ti. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, Emilio, ¿tú qué opinas sobre esta reciente obra de Rivera Garza, El invencible verano de Liliana? A mí me parece que es un libro súper importante en el contexto latinoamericano, porque, bueno, creo que este libro tiene que ver con un proyecto mucho más grande, ¿no? Que son los otros 2 libros anteriores de Cristina Rivera Garza, ¿no? Uno sería Había mucha neblina, humo, no sé qué, y el otro es Autobiografía del algodón. Este sería el tercer libro de una suerte de trilogía donde Rivera Garza, a mí me parece,
está construyendo un proyecto de escritura alternativo en el contexto latinoamericano y yo diría global también, que es muy potente y que trata de... Es algo que aparece apuntalado en sus textos que tú nombraste, ¿no? Donde habla sobre necropolítica y donde habla los Claro. muertos indóciles, ¿no? Ujú. Trata de apuntalar ciertos elementos que están ahí y que tienen que ver principalmente con entender la escritura como un trabajo. Al ser un trabajo en términos de capitalismo cognitivo, digamos, también es un trabajo situado, territorial. Es un tipo de trabajo muy, muy distinto a esta figura del escritor iluminado, digamos, ¿no? Claro. La figura del escritor romántico, la figura del escritor como un vate, ¿no? Esa figura de Neruda, digamos, ¿no? Como alguien que revela algo que los demás no saben, ¿no? Está en un espacio totalmente distinto, antagónico a esa figura, en donde el trabajo es una cuestión colectiva, que está hecho de lenguaje, digamos, ese lenguaje es capital, y como capital circula, y como capital depende de todos nosotros, que nosotros somos como una especie de obreros, ¿no? Cognitariado le llaman, ¿no? Obreros cognitivos, generamos ideas, esas ideas son constantemente sistematizadas por capitales, corporaciones, lenguaje como trabajo. Entonces Rivera Garza en estas tres obras, de formas distintas, pero con un proyecto bastante claro, va generando un espacio alternativo, ¿no? En el que hay muchas personas que están trabajando en eso, pero les cuesta mucho ser reconocidas por estas figuras de escritor que tenemos, ¿no? Como el escritor iluminado, el escritor, el que sabe, ¿no? Illuminati. Está Illuminati. Claro. Entonces a mí me parece que es súper importante este libro y, bueno, también por otros temas, digamos, más coyunturales y que tienen que ver en este caso con feminicidio y violencia de género. Sí. ¿Cómo crees entonces que todo lo que estabas comentando recientemente, cómo se relaciona como con el postmodernismo, crees tú? Claro, yo creo que el fragmento que ustedes eligieron es el fragmento clave de este libro. Sí. Está escondida ahí la propuesta del libro, que sería, según mi lectura, digamos, tiene que ver con que Liliana está buscando formas alternativas de vivir en el contexto que le toca, ¿no? Que si mal no recuerdo son los años 90 en Ciudad de México. Ella está estudiando arquitectura, ¿no? Es una persona bastante, a mí me parece bastante compleja y bella. Compleja, digamos, como la complejidad, ¿no? Como algo malo, ¿no? como funciona la complejidad en el mundo, que todo es complejo. Y es una persona que tiene una tendencia muy fuerte hacia la libertad, ¿no? Es una persona que está buscando convertirse en adulta, digamos, está en ese proceso. Claro. Y es una persona que está participando en un proceso de violencia de género, ¿no? Con este ángel que aparece en el libro. Y ¿por qué me parece tan clave este fragmento? Porque revela un proceso de búsqueda de Liliana para tratar de entender cómo son esas violencias de género, porque si nosotros no tenemos las herramientas en el lenguaje para desactivar una violencia, no podemos llegar a eso, Claro. no podemos llegar a la acción posterior, ¿no? Primero es entender un proceso de violencia, reconocerlo, saber cómo opera, nombrarlo primero, ¿no? Ponerle un nombre. Después de esa nominación Claro. viene el proceso de Acción. de análisis, yo creo, ¿no? De revisión, y luego vienen acciones tentativas que por lo general se deciden en conjunto, y parece que Liliana no tuviera con quién pensar eso. Entonces estos archivos, estas cartas, son como una especie de caja de Pandora donde está encriptado el trabajo que yo nombré al inicio, ¿no? El trabajo de las ideas, ¿no? Está como encriptado ahí, ¿no? Es como hay una, ella lo nombra en una parte del libro, dice que hay un sistema ahí, ¿no? Hay un sistema en esas cartas, hay un sistema, y ella está tratando, Rivera Garza, que es su hermana, digamos, está tratando de articular ese sistema y poder leer entre líneas, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí que estaba tratando de decir Liliana? ¿Y cuál sería esa propuesta? Yo creo en el libro es que Liliana ya estaba en proceso de salir de esos procesos de violencia, digamos. Claro. ¿Por qué?
porque ella dice el posmoderno. ¿En qué contexto? En una sociedad en la que todavía no había la palabra feminicidio. Claro. No existía legalmente. Habían crímenes de pasión, digamos, ¿no? Crímenes de celo. Crímenes de celo, Mm. crímenes pasionales. Esa Claro. era la categoría. Crimen pasional, sí. Si no hay una categoría para nombrar un proceso de violencia en el que yo estoy envuelto, en términos de acción y de lenguaje, Rivera Garza dice, bueno, lo que yo detecto en estas cartas es que ella ya estaba saliendo de ese proceso y por eso la mataron, dice, ¿no? Claro. Eso es lo que intuye, ¿no? Porque estaba saliendo, la mataron, digamos, y fue asesinada. Entonces, esto le da una primacía al lenguaje muy importante, digamos, ¿no? Muchas veces, no sé si le ha pasado a usted o si han estudiado literatura, a uno le dicen, ¿tú qué estudias? Literatura. Ah, qué bonito. ¿Y el campo laboral? No. Por Qué ahí no. bonito, ¿qué vas a hacer? Es ¿no? pesado, es denso, no sé si es tan bonito. No diría Pero- bonito. Pero ¿qué implica eso? Que hay como una especie de subvaloración de la escritura o de lo que Claro. hay en ella, ¿no? Como si fuera ornamental, como Mm. si fuera algo para embellecer algo, ¿no? Y en realidad en la escritura y en el lenguaje están los procesos comunes, está la vida encriptada ahí, Mm. ¿no? Y los procesos de aprendizaje, las ideas. Y el mundo no se transforma con dinero, el mundo se transforma con ideas. Sí. Ujú. Claro, por ahí Eh, parte. A mí me gustaría un poco hablar de, ya volviendo así como a la Ujú. literatura más en sí, el tema de la importancia del archivo, la importancia del diario, la importancia como de las cartas, como ¿qué opinas tú sobre esa especie de categoría así como de ficciones medias que se basan en el archivo, así como cómo lo explicarías tú, cómo lo definirías? Ujú. Mira, yo sin ser un experto, yo soy bien respetuoso de la gente que ha trabajado mucho en estas cosas. Ujú. Yo no me he dedicado a trabajar, o sea, me ha tocado trabajar a veces en un archivo, pero no soy un experto en el tema. A pesar de eso, de ello sí he leído muchos textos así. Y bueno, los archivos son tremendamente complejos. No sé si leyeron una novela de Rey Rosa que se llama El material humano. ¿No? Yo no. No. Ya, bueno, en esa novela, Rey Rosa trabaja con un archivo guatemalteco y ese archivo de repente aparece, ¿no? Y altera la política del país completa. Porque en los archivos quedaron procesos inconclusos, ¿no? Que queda lo que el pasado trata de cubrir muchas veces, ¿no? Y en el archivo hay sistemas de interrelaciones, ¿no? Hay conexiones entre personas, hay elementos políticos que pueden transformar el presente, por ejemplo, ¿no? Que es Claro. lo que está buscando Rivera Garza en el Sí. diario de su hermana, ¿no? Ujú. 20 y algo años después de que la asesinaron y ella no se atrevió a acercarse a ese archivo. Esa figura es muy importante, yo creo, porque hay una diferencia muy fuerte entre ese libro de Rey Rosa y este de Rivera Garza, y que tiene que ver con que Rey Rosa, a pesar de estar trabajando en ese archivo guatemalteco, ¿no? Guatemala fue un lugar, creo que fueron como 30.000 muertos políticos, digamos, en Guatemala, ¿no? Tiene cifras muy altas de violencia y muchos años, como medio siglo de Sí. crisis política. Rey Rosa en un momento se encuentra con el caso de su mamá, que fue secuestrada en ese proceso político. Y Rey Rosa decide no No averiguar. averiguar. Ya. Decide no. Entonces, hay algo en este libro de Rivera Garza que es como el gesto opuesto, ¿no? Que es, bueno, 20 y algo años después, ella dice, bueno, hay un sistema en estas cartas están en una caja guardada, y yo voy a intentar asomarme a ello para ver qué hago. Yo creo que la metáfora de la caja de Pandora es, o ese mito, digamos, de la caja de Pandora es un buen intertexto para entender cómo funcionan los Claro. archivos. Claro. Es una buena analogía. Es como si uno revisa los archivos, es como que salieran los males a repartirse por el mundo. Se saben de ellos. Claro. Yo más que males le diría las deudas, Mm. ¿no? Hay deuda. Hay deudas, nosotros venimos al mundo y hay una deuda, ¿no? Lo común implica, la palabra munis significa don, ¿no? Mm. No. Y ese don tú lo tienes al venir al mundo porque tienes vida y al mismo tiempo tienes una deuda que viene con esa vida, una deuda con todo lo que estás conectado o en interrelación, ¿no? Ujú. Esas codependencias se pueden rastrear en ese archivo, ¿no? De hecho, gracias al archivo, Cristina puede ir a buscar a los amigos de Liliana, ¿no? Que también son parte súper importante del texto. No es solo, el centro no es ese archivo,
si se fijan. En el texto de Cristina Rivera Garza están compartiendo, ¿no? O repartiéndose esta deuda. Cristina Rivera Garza, ¿no? Como hermana, un gran grupo de amigos y amigas, ¿no? Que saben muchas cosas que Cristina no sabe, ¿no? Cristina puede llegar a ellos a través de estos registros, digamos. Va, los entrevista, conversa con ellos. Entonces, el archivo te permite como reconstruir, ¿no? Una especie de sistema de interrelaciones, de codependencia entre muchas personas y a veces no solo entre personas, sino entre seres. Y cuando hablamos de seres ya estamos hablando como de procesos ecológicos, digamos, donde hay como... ¿Cómo definirías eso? ¿Como de la diferencia entre personajes o seres? Es que los seres, desde un punto de vista de estudio filosófico, que está como muy en boga hoy, digamos, significa que estos procesos no dependen solo de seres humanos, digamos. ¿No? O sea, dependen también de otro tipo de seres vivos y no vivos, por ejemplo, ¿no? Como el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, el agua Vale. tiene... Igual tiene mucho sentido por lo que comentabas tú recién, por ejemplo, de este sistema que siempre se generaba de esta como interrelación. ujú. Tiene sentido que se le llame como entre seres humanos o personas y seres, y de seres vivos, seres no vivos, y que estén todos también relacionando y coexistan al mismo tiempo. Entonces tiene bastante sentido que tú lo definas así, como... Claro, a mí me parece bien interesante también, ¿por qué? Porque este libro que eligieron ustedes termina apelando a ese tipo de interrelaciones. No sé si recuerdan, hacia el final del libro, Cristina dice que cuando nada, se acuerda de su hermana, digamos, y que siempre le pasó. Y claro, ellas nadaban juntas, ¿no? Y ella dice que se trata de reencontrar con su hermana a través del cloro, que es el cloro que tienen las piscinas. ¿Por qué? Porque es el olor que la hace sentir cerca. Me imagino que tiene que ver con esas experiencias de infancia o de Claro. juventud en donde nadaban juntas. Y eso tiene que ver con algo que se llaman los tiempos profundos, que ya lo nombro también en el libro, que es una idea de Jussi Parika, digamos, que tiene un libro que se llama Geología de los Medios, en donde piensa estas interdependencias, digamos, y nos piensa desde un tiempo profundo, es decir, desde temporalidades cósmicas que hicieron que durante 14.000 millones de años, 14.000 billones de años, a través de un milagro termodinámico, nosotros como seres vivos estemos acá. haciendo esto con lenguaje en un Sí. proceso evolutivo. Claro. Aparece esto en el libro también, digamos, ¿no? Hacia el final, de hecho, se cierra así, ¿no? Con la figura del cloro como un elemento químico de interconexión entre Liliana y Claro. Cristina. Además de que yo tengo entendido que el olfato es el sentido como más primitivo que tiene uno. Por mira. eso es como tan directo cuando te llega un olor, es como, oye, esta cuestión. Claro. Hay unos versos de Rilke muy bonitos, no los recuerdo ahora, pero hablan sobre eso, sobre lo ineludible del olfato, ¿no? No puedes eludir el olfato Sí, y lo que te exacto. genera, ¿no? Como recuerdo, como Claro. estímulo. Sí. El perfume, el libro, el Sí. perfume. El O libro como del cuando perfume, uno, claro, o como sí. cuando uno dice así como, oye, este polerón huele a tanto. Así como, huele a esta persona. Así es. Claro. ¿Y cómo dirías tú que esta novela construye o reconstruye esta vida de Liliana? ¿Tú dirías que es como un perfil, una especie de perfil? ¿Llega a ser un libro perfil? Yo creo que no. No. Yo creo que no, y esa es la gracia de este tipo de textualidades, que son muy respetuosas de los procesos. Y, son muy delicadas. Es muy difícil moverse en un lugar así, en un espacio así, y eso requiere una noción ecológica. ¿Por qué digo ecológica? Porque hay una conciencia de que se está en un ecosistema y que ese ecosistema depende de interrelaciones, y que si yo no... Les voy a dar un ejemplo mejor, ¿no? Hay un señor que se llama Viveiros de Castro, ¿no? Viveiros de Castro es un filósofo maravilloso, digamos, y en un libro que se llama Hay un mundo por venir, bueno, Viveiros de Castro y Danowski, ¿no? Son dos personas. Y entonces Viveiros de Castro y Danowski en este libro, hay un futuro por venir, creo que se llama. No, hay un mundo por venir, así se llama el libro. Habla sobre una forma de conciencia ecológica que solían tener varios pueblos amerindios, mesoamericanos sobre todo, y que tenían que ver con los mitos de origen, ¿no? Él decía, bueno,
los mitos griegos occidentales, ¿no? Por lo general siempre se generan en relación a seres que están antes que los humanos. O sea, nunca parte el mundo poblándose por humanos, dice. Ujú. Están primero los titanes, después están los dioses, después están los héroes, después están los humanos, digamos, Ujú. ¿no? Está ese proceso, digamos, en el imaginario de cómo se originó el universo, ¿no? Y dice, bueno, en los pueblos amerindios es al revés, dice. Primero hay humanos, y de los humanos sale lo demás. Entonces hay mitos, por ejemplo, no sé, un mito respecto a una pareja de enamorados que murieron en un lugar y se quedaron durmiendo y imitan la figura de un cerro, por ejemplo, ¿no? O un cazador que se perdió en la selva, en el bosque, y se transformó en un jaguar. Y el mundo se va poblando de ex-humanos. Claro. Entonces lo que dice Viveiros de Castro, dice, cuando yo me acerco desde esa cosmovisión a los otros seres, me muevo con más cuidado. ¿Por qué? Porque ahí hay un humano antes ahí. Claro. Y por lo tanto yo tengo conciencia de que si yo altero demasiado ese ecosistema, Ujú. voy a destruir algo, ¿no? En estos libros pasa lo mismo. Sí. Entonces hay una conciencia de, si yo no trato con cuidado estos, comillas, materiales también, ¿no? Porque son materiales, yo siento que la vida está metida ahí, ¿no? Claro. Está Claro. encriptada la vida. Y con la vida hay que tener cuidado, digamos. Hay que cuidar a la vida, ¿no? Y hay que moverse con tacto, con respeto y con conciencia de que yo soy otro elemento de ese ecosistema y que si trato mal o de mala forma esto, ¿no? O como solamente como capital o solamente como un recurso, voy a generar un desajuste respecto a ello. Y me importa lo que está pasando. A Cristina le importa eso, pero es su hermana, ¿no? Claro, Ya. es una relación súper horizontal, no hay como una jerarquía de un profesor o un o alguien muy importante, es la hermana, es como totalmente sentimental sin querer como quitarle así ejercicio intelectual. Sí. Hay un intento por tratar de ser lo más horizontal posible. Sí, ¿no? sí, eso es muy precioso. Sí. Emilio, no sé si conoces nuestra sección Ha llegado carta, en la cual leemos extractos de correspondencias de algún conocido intelectual de las artes, filosofía o literatura. En esta ocasión, Jano nos leerá una carta también extraída de la novela abordada en este capítulo y que además también nos gustaría comentar contigo. Esperemos que la disfruten. Ano Cádiz, miércoles 4 de octubre de 1989. 4 de octubre de 1969. 20 años ya. Felicidades. Y hoy todas las personas que te conocemos y queremos nos estremecemos de alegría por saber que contamos con tu presencia un día más. Quisiera decirte 1000 cosas, 1000 sentimientos y pensamientos que el tenerte cerca desencadenan en mí. ¿Sabes? He descubierto que eres realmente alguien en mi vida. Puedo charlar contigo de las cosas que me pasan, de mis miedos y extrañezas, y no me juzgas, sino que me escuchas y apoyas. Quiero que sepas que te agradezco de la manera más profunda el que seas mi amiga y el apoyo que me brindas cuando lo necesito. Quiero también desearte la más completa felicidad, paz y salud, no solo hoy en tu cumpleaños, sino por tu vida y para siempre. Ah, ojalá sea mi amiga unos 394 años más, ¿ok? Me despido solo por el momento. Con mucho cariño, Ana. Muchas gracias, Jano, por tu lectura. Una vez estaba conversando con una amiga y me dijo algo como que nunca lo había pensado de esa manera. Me dijo, no sé por qué la gente tiene la idea de que necesita ir al pasado para cambiar las cosas, si siendo que estamos en el presente podemos cambiar el futuro. Y me llamó mucho la atención. Fue como, oye, sí, como, ¿para qué vamos a tener que inventar una máquina del tiempo para ir a enmendar estos errores que hemos cometido ya? Así que no me llamó la atención, como hagamos algo ahora. A mí me parece que es bastante inteligente lo que tú estás diciendo. Y hay un texto de Borges que habla sobre eso, ¿no? Donde va el Borges, es una paradoja que le encantaban a Borges las paradojas. No, Entonces dice, bueno, viene el Borges anciano, digamos, y se encuentra frente a un río en Europa, no me acuerdo qué río era. Creo que es donde muere Borges, ¿no? En Ginebra. Y se encuentra el Borges anciano con el Borges joven. ya. Y que es el Borges joven, es este Borges así como idealista, ¿no? Martín Ya. Fierrista, Claro. digamos, Más que joven. cree en lo popular, que Claro. cree en América Latina. Que anda paseando por Buenos Aires. Claro, claro. así,
el Borges ingenuo y bello, y el anciano como que le va a decir qué hacer, ¿no? Ya. Esa pregunta, como, ¿qué harías? ¿Qué pasaría si tu yo anciano viniera a decirte lo que vas a hacer y evitaría que tú fueras tú? Porque, Claro. porque te modificarían todo el proceso que hubo que te llevó a ser ese anciano. O sea, Claro. hay una paradoja total, digamos. Sí, es que cuando uno como que se mete en esos temas de como de los viajes en el tiempo, por así Ujú. llamarlo, ahí como que se puede hablar de muchas cosas, es como la paradoja del abuelo, no sé si la cachai, que es como que, no sé, tú estás ahí en el presente, inventáis una máquina del tiempo para viajar hacia el pasado y matáis a tu abuelo. Entonces, si matáis a tu abuelo, tú nunca naciste y nunca construiste una máquina del tiempo Claro. para viajar. Y así Es es lo como... mismo, claro. Claro. Es la misma figura de esa paradoja. Yo creo que lo importante de eso y el aprendizaje que se puede sacar de eso, relacionado también como con la manera de tratar ecosistemas en este tipo de libros Ujú, y de textualidad, es que quizá estos procesos que estamos pasando relacionados con estas violencias, que son violencias sistémicas, ¿no? Ujú. Son violencias del sistema que se ejercen sobre etnia, raza, clase. De hecho, en este fragmento que eligieron hay varios de esos, ¿no? Dice, un suicida masoquista, un pseudo intelectual vulnerable y depresivo, como el conocimiento como algo Sí. debilitado, digamos, y no actante, y un loro pseudo fresa. Fresa es como el equivalente Sí. cuico en México, ¿no? ujú. Un loro pseudo fresa, coco vacío que no sabe Ya, pensar, ¿no? Hueco. Todos los males de... vacío. Como no, hay violencias que están en el sistema, Claro. Ujú, etnia, raza, clase, género y varias más, digamos. ujú. Y lo que se necesita hoy, yo creo, es desactivarla y reconocer cómo operan primero en el lenguaje para entender cómo operan en las acciones, digamos, Ujú. ¿no? Y para poder ser revertida. Eso significa que el lenguaje nos trajo ya hasta aquí y que estamos en ese proceso, a pesar de las crisis planetarias, ¿no? Lo que se supone que va a pasar, pero que no estamos seguros Ujú. si va a pasar o no. Claro. Como dice Donna Haraway, ¿no? Hay que seguir con el problema, hay que seguir dándole vuelta al asunto, inventando formas de solucionar estos procesos de violencia. Y este libro es eso, pienso yo. Ujú. Es el proceso en sí, con todas sus complejidades, con todas las voces que lo componen, ¿no? Y con una deuda por saldar, que es esa deuda que remite a lo común, a ese Sí. munis de comunis, digamos. Ujú. Sí, yo creo que este libro en particular hace como... salva un poco la herida, ¿no? Hay cosas que simplemente como que no lo hacen y lo intentan y arman unos parches, pero en verdad como que no funciona. Y este libro, yo creo que es por la capacidad de escritora, por la idea de la horizontalidad con la hermana, lo hace de una manera muy linda. Y ahora te queríamos invitar a una sección de acá del podcast que se llama Cahuineo, Ujú. donde vamos a hacer como unas preguntas relacionadas como contigo, con tu personal, con lo polémico, todo. Me gustaría como decir una sola cosa Sí. sobre lo que dijiste tú, Obvio. que está súper bien, me parece, concuerdo absolutamente, y que es que este libro hace. Sí, Uno piensa que claro. los libros no hacen, ¿no? No, Que los sí. libros son representaciones y esas representaciones generan ideas No y es- se es te que queda como en el... Claro, Digo, no es pura melancolía. está haciendo algo, está transformando Sí. una manera de mirar y de entender una violencia para tratar de asegurarse de que no vuelva a pasar. Claro. Entonces, cuando uno lee este libro, se genera un efecto muy potente Ujú. y que te hace reconocer esa violencia, que te permite nombrarla y que eso genera una transformación en el mundo Sí, es verdad. muy, muy fuerte. Eso. Es verdad. Nico, ¿te tinca? Vamos con Cahuineo. la... Cahuineemos, Ya, ok. cahuineemos. Vamos con la primera pregunta. Ajá. Dice así, ¿qué destacarías de tu paso por México? Por México a mí bueno, la palabra destacar no me gusta tanto, digamos. ¿Qué rescatas? Tengo que decirlo, Sí. pero de buena fe. A mí me gusta mucho la alegría que hay ahí. Creo que ese es el aprendizaje más grande que yo tuve viviendo en México. Ujú. Entendí que si me quitan mi alegría, me quitan todo lo demás. Y es algo de mucho cuidado y algo que hay que estimular, cuidar, ¿no? Ujú. Y que esa alegría no depende solo de mí. Depende de las personas con las que me relacione, Claro. depende de las cosas que haga en mi vida para darle un plano significativo, ¿no? A veces Ujú. uno tiene que sobrevivir y hacer cosas que no le gustan. A mí me tocó trabajar en marketing, por ejemplo.
que es como destruir el planeta, digamos. Es todo lo contrario de este tipo de escrituras que estamos revisando. Sí. Y bueno, pero hay que vivir y empezar a buscar las maneras de pasar a otro lugar y hacer otras cosas, ¿no? Más significativas mientras, ¿no? Pienso que la alegría es el mayor aprendizaje que yo tuve en México y entender realmente qué es lo diverso. Porque a veces a través de esta forma identitaria de audiencia, en el fondo, que es como son identidades para el mercado y para generar audiencia y seguir haciendo lo mismo de siempre, me di cuenta que hay algo más, digamos, que lo diverso implica otro tipo de cosas más que banderas o identidades fijas y cerradas. Claro. Eso. A muchos escritores, a mucha gente, en verdad, chilena, le ha gustado mucho la idea de irse a México. Así como, pucha, los Bunkers y a los tres le fue increíble, a Lucibel le fue muy bien en México. A Mon Laferte también. A Mon ¿no? Laferte le fue increíble, es mexicana, sí. ¿Notáis similitudes entre como el arte, la literatura mexicana y la chilena? Yo creo que desde el lenguaje, digamos. Hay Claro. una tendencia a jugar con el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Hay juegos del lenguaje bien similares, ¿no? El albur mexicano, aunque el lenguaje chileno es más críptico y más tribal, es decir, más cerrado, más complejo. Reconozco esas similitudes, digamos, en los juegos del lenguaje, en esta cosa de festinar alrededor del lenguaje, como diría Raúl Ruiz, digamos, ¿no? Como los chilenos siempre festinando una idea y dándole 10, 100 vueltas, no solo Somos por el hecho de... adolescentes. Hay una cosa juguetona, Somos digamos. adolescentes. Raúl Ruiz también dice eso. Todos los chilenos somos adolescentes hasta los 40 años. Una cosa así. Juguetones, Claro. juguetones, pero por una cuestión lúdica de estar aburrido y querer hacer algo y dejar de estarlo. Siento como que una gran diferencia es que, y yo pensaba en todos estos artistas que nombraban, el otro día veía por Instagram así que Mon Laferte se había hecho mexicana, ¿no? Una cosa así, había adoptado la doble nacionalidad. No sé si existe, pero la noticia decía que sí, que era doble. Puede ser. Y la gente así diciéndole cosas horribles en los comentarios, así como, No. que se vaya, no sé qué. Y yo pensaba en lo mucho que la quieren allá. Sí. Y yo creo que eso es heavy. O sea, como que siento Sí. que, por ejemplo, aquí no... También yo viví en Argentina, entonces a mí me decían, oye, pero si aquí anduviera un Álvaro Enríquez por la calle, digamos, como por el valor de su obra, digamos, Claro. ¿no? Si anduviera un Álvaro Enríquez por la calle, la gente le demostraría su cariño Sí, incesantemente. totalmente. Y yo decía, no, ya aquí le gritaron una cosa. No, así. Acá no, en Chile acá no nos gusta, es como si no nos gustaran los ídolos, ¿no? Una como cosa así, como ¿no? que no nos gusta así como esos Claro. estándares así como tan altos. Claro, pero, Igual es cuático que como que se discuta eso de que como que Mon Laferte adquiera la segunda nacionalidad cuando tenemos como a Ben Brereton, ¿se llama? Sí. Bren Brereton. Sí, están Claro. como todos, oh, el gran chileno. Es que ¿no? viene Y de es como- Europa. Claro, No, y es chileno, no, es que es Brereton europeo. Díaz. Claro, es como, no, es que es europeo, sorry. Es lo mismo, Ahí se hermano. revela algo, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que es bien esclarecedora de esto, que es que, no sé si ustedes saben, pero Café Tacuba hizo un disco que se llama Vale Callampa, que Sí. son versiones de los tres, como Sí. adaptadas Ya. por ellos. ¿Ustedes saben la historia de ese...? Yo no. No. Ya, la historia de ese disco es que iban por la calle, los de Café Tacuba con los tres, por Santiago, ¿no? Y de repente se escucha en la calle un tipo que grita: ¡Viva los tres! Café Tacuba, Vale Callampa. Que es algo que está en Nicanor Parra, ¿no? Que viva la cordillera de los Claro. Andes, muera la cordillera de la costa. Un Mm. poema de Nicanor Parra, ¿no? Como que no... enemigos, no puede haber, no puede Claro. haber, no Punto puede, medio, no puede haber un punto medio, no, hay enemigos, o sea, absoluto. Entonces, los de Café Tacuba dijeron, ya le vamos a poner el Vale Callampa, ¿no? Cuando le explicaron qué significaba, ¿no? Dijeron, ya, Vale Callampa. Hay una cosa que yo quiero puntualizar ahí, porque yo creo que algo que tiene que ser transformado por generaciones de gente más joven como ustedes, y tiene que ver con el cariño, Sí. ¿no? Que yo creo que eso es lo que tiene que ser reconstruido, ¿no? También el libro trata de eso, el libro que estábamos revisando, ¿no? Como qué es el cariño, cómo se demuestra, cómo se reparte, ¿no? Cómo se reconoce, qué es lo que importa ahí, ¿no? Y hay Importa que más. querer. Claro, y hay que demostrarlo, digamos, Claro. ¿no? Y hay que valorar el trabajo con cariño también. Y
Y yo digo, bueno, Mon Laferte la quieren en México. Sí, si no la quisieron acá, pues si no la quisieron. Ya, hay algo ahí, ¿no? Directamente. Yo No creo la que hay algo que quisieron. se pierde ahí. Hay Claro. cosas importantes No. que se pierden. Claro, digamos. y me imagino que debe ser, ya volviendo del caso de Mon Laferte, debe ser medio terrible intentarlo y que no te funcione. Claro. Y ¿por qué vaya a querer un país que no te quiere tanto a ti? Claro. Claro. Sí, le hicieron la media L. Se la perdieron. Sí, Sí. no, y ahora la aman, ahora Claro. la aman. Se la perdieron. Es como esos memes cuando dicen así como, si no me quisiste así, Sí, no me así. busques. Cuando esté mexicana. Claro, si no me busques cuando sea mexicana. Así es. ¿Vais tú con la última pregunta o qué Sí, onda? la última pregunta, ya hablando de un tema un poco más serio, ¿ves tú los mismos conflictos políticos de negligencia judicial o burocrática con las personas en Chile, y como haciendo este paralelismo con México? Siempre trato de pensar en eso que tú me estás preguntando, porque moverse entre dos lugares es inevitable que se genere ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque uno va eligiendo, ¿no? Mientras está en un Claro. lugar, en otro y se mueve. Y, yo creo que es un problema global. Mm, Y sí, en el caso de México fue detonado, primero una cuestión de escala, son como 110 millones de personas. Aquí son casi 20, creo. ¿no? Sí. Como anda por 18 más o menos. Claro. Ahí es una cuestión de escala primero, Ujú. pero también esos procesos neoliberales de transformación del planeta en México empezaron de manera muy brutal en 94 con un tratado, el TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte entre México, Canadá y Estados Unidos. Ahí se le impusieron como formas muy injustas, digamos, que generaron mucha pobreza, sobre todo en las zonas del campo, en las zonas rurales, ¿no? Extracción, saqueo. terrible. Y, claro, Ujú. eso terminó en procesos reactivos como los del narcotráfico. Mm, Yo no soy una persona que venga y demonice y diga, es que el narcotráfico son los malos, sino que es como, aquí hay un conflicto, digamos, como de Claro. larga data, ¿no? Que se generó por formas de saqueo, por formas de daño. Y eso viene con el capital, digamos, y con el capitalismo. Y este lugar, Santiago y Chile, y Santiago sobre todo, es un lugar que está plenamente vigente respecto a ese tipo de reglas y formas, ¿no? muy legalista. Muy legalista, quizá no hay tanta burocracia como allá, pero yo creo que esos procesos de violencia, que son estatales también, ¿ah? O sea, como Sí, el Estado totalmente. está metido en esos procesos de violencia, digamos. Siento que al ser un problema global, digamos, en términos judiciales, esos conflictos se van a desarrollar de maneras más o menos similares en uno y otro lugar. Mm, Hay una cosa aquí conservadora que yo siento que regula eso, sí. O sea, como yo siento eso, o sea, Ujú. siento que hay un elemento conservador en la cultura que a mí me parecía horrible y que detestaba, y que ahora lo miro con otro ojo. Como que digo, es porque esta gente es súper conservadora que ciertos elementos no se salen de sus límites, Claro. ¿no? ¿Crees que ese, como ese aspecto conservador hace bien poniendo ciertos límites? Uy, no sé, yo creo, más que en paternalismo, Qué creo difícil. en la gente poniéndose de acuerdo. Y, Nah. y a mí eso es lo que me llamó mucho la atención. Yo no estuve para el estallido social aquí, estaba en Claro. México. Nah. Y me vine porque me salió un proyecto que era desarrollar una investigación acá, Ujú. y que dura 3 años, tentativamente, y no sé qué voy a hacer después, si volveré allá o si me quedo allá, la verdad que todavía no lo sé. ujú. Y una cosa que a mí me llamaba a venir era eso, porque dije, bueno, ya explotó esto, ¿no? Ya, ¿cómo me lo voy a Ya perder? explotó. Yo Sí. escribí sobre eso. Yo escribí Claro. en mi primera novela, terminaba con una tremenda protesta y una bomba en el metro Baquedano. Es Y el el tipo sueño, subía y claro. Ujú. y yo dije, bueno, aquí pasó algo, ¿no? Como Mm. que ya pasó lo que... Yo era el latero que siempre le decía a la gente que iba a pasar eso, digamos. A 15 años estuve como diciendo a la gente, oye, Sí, aquí yo veo que aquí iba a quedar la cagada así, No. absoluta. Y Estaba muy pesado. y todos me todo, decían, sí. no, a ti no te han... Que a ti no te han ofrecido nada todavía. Todavía no te compran. Y yo decía, no, aquí va a quedar.
Un latero, me convertí en un latero. Ya. Por eso Profeta, también me fui, por un latero. profeta. Por latero me fui. Me dilata a mí mismo, me dilata yo, me fui. Nadie es profeta en su propia tierra. Totalmente, sí, totalmente. Eh, sí, entonces yo me vine un poco también por eso, porque dije, wow, aquí está pasando Ujú. algo que es importante y yo quiero ver eso, yo quiero estar ahí. Y quiero colaborar en lo que pueda también. Claro, es que yo siento que en el estallido social uno podía ser, por ejemplo, no sé, muy ajeno a la política o muy ajeno a las necesidades básicas, pero aún así como que te nacía algo por asistir al menos a una marcha. Era impresionante. Yo también recuerdo que habían algunos artistas de rap que estaban haciendo algunas giras por México y se decidieron cancelarlas, se devolvieron de allá para participar acá en las tocatas, qué sé yo. Entonces es impresionante, o sea, como movió tanta masa. Es como la primera vez que se juntaban como Sí. 1.200.000 personas en... Ese mismo para año que fue hagan- como la marcha del 8M y que había sido como la marcha más multitudinaria de Chile y después se vino el estallido y Sí, subieron sí, las fue cifras. impresionante. Sí. Tú dijiste algo que es estar. O sea, Ujú. Sí. todos estos procesos requieren estar. Y Exacto. no dejar Sí. de estar y como seguirlos cuidando y seguir trabajando en ello y seguir estando. Si yo no estoy, no hay Ujú. proceso. Es muy difícil un proceso común Claro. o un proceso si yo no estoy participando. Que nos dimos cuenta que el colectivo era muy importante, la idea del colectivo era demasiado importante y era algo que nos quitaron por mucho tiempo, yo creo, al final. Yo creo que es como ese el querer estar, a pesar de, no sé, no estar en la primera línea, no estar haciendo como un cartel, no estar haciendo como una perfo, sino que estar ahí porque había que acompañarse. Al final esto es pucha, a mí me da mucha pena que haya llegado la pandemia y que haya cortado totalmente el hilo de la gente como manifestándose, pero yo creo que en un momento todos de verdad había tanta esperanza, por así decirlo, de verse a los ojos con alguien, reconocerse con alguien, que en verdad cambia toda la perspectiva del mundo un poco. Eso que tú dices, a mí me recuerda a Raquel Gutiérrez, que es una intelectual que está en México, digamos, que a mí me encanta, que trabaja sobre procesos comunitarios. Y Raquel Gutiérrez dice que esas luchas emergen, desaparecen, se reactivan y que son de larga data y que no dependen de los sujetos, dice. Lo importante son las luchas, que se Claro. encarnan en sujetos, digamos, Qué y bonito. que pueden aparecer en cualquier momento. Y son luchas, ¿por qué? Por la vida. Sí, Porque qué la lindo. vida es lo que requiere cuidado y lo que emerge una y otra vez insistiendo en mantenerse, digamos, ¿no? Ante formas de violencia, ante lugares hipercontaminados donde los niños se están muriendo de cáncer por tomar agua con arsénico, por problemas Claro. ecológicos, ¿no? Ujú. Esas luchas vuelven a emerger y yo creo que bueno, se está en un proceso ahora, ¿no? Que el diseño de esta constitución nueva, que es un gran momento histórico impresionante. Tengo la impresión de que uno de los pocos momentos en que esto pasó o iba a pasar, creo que fue en 1904 en Valparaíso y que lo cerraron a balazos, digamos, que iba a haber una asamblea constituyente y la cerraron a balazos, digamos. Bachelet estaba así como intentó, Y no pudo, y no claro. pudo, y no No pudo, la- no no la pudo, no la dejaron. dejaron. Sí. Y entonces un gran momento, yo creo, a pesar de todo lo que ha pasado y de todo lo cansada que está la gente, digamos, con todo, pues, la crisis global, la guerra, la inflación y todas estas cosas. Pero sigue eso ahí, sigue latente y va a seguir y Claro. Sí. esas luchas van a emerger de nuevo y el asunto es como de qué manera colaboro y tú dijiste también acompañar, Sí. ¿no? Es eso, a veces simplemente es eso. Y Sí. como acompañar un proceso y estar Totalmente. y participar. ¿Por qué? Porque en el proceso se va sabiendo y se va averiguando Exacto. de qué va ¿De esa qué va? lucha, Claro, de qué sí, va. Uno puede Sí. llegar ahí sin saber nada, pero estando podía aprender. Sí. Vamos cerrando el programa. Vamos cerrando. Nos vamos a quedar sin tiempo ya, así Pero que... fue una hermosa Sí, conversación, muchas gracias, harta muy buena, muy temática, buena, sí. cosas lindas, cosas feas, de todo un poquito. de todo un poquito. El equilibrio. Así que nada, pues, no sé si tienes algo más que decir. Nada, para- darles las gracias nomás y eso. Gracias a ti por asistir, de verdad, muchas gracias. Sí, Muy muchas agradable la gracias. Muchas gracias. conversa. Que estés muy y bien. Gracias por tomarte tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos de Emilio, pero les pedimos que se queden porque vamos a entrar a la siguiente sección, ¿En qué estás? En donde le preguntamos a distintos personajes que han estado leyendo, viendo o escuchando.
En esta ocasión tenemos un mensaje de José Faraos, también conocida como Cotineja, así que vamos a escuchar qué nos dijo. Hola, soy José Faraos, autora de la saga de libros El mundo de Lulú, y el último libro que leí, que terminé recién, se llama Know My Name y es de Jonelle Miller y son sus memorias. Ella fue víctima de violencia sexual por parte de un estudiante de Stanford en Estados Unidos y relata todo el proceso judicial, cómo él fue blindado por la prensa, por la universidad y por los jueces. Es un relato desgarrador, pero que sin duda recomiendo un montón. Muchas gracias, Josefa, por tu mensaje y por tu participación. Espero que te vaya bacán en todo. Gracias. Bueno, y con esto vamos dando por terminado el capítulo de hoy, Galia, así que no sé si quieres decir algo más. Qué pena que se termine el capítulo. Así es. Queremos agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a nuestro invitado Emilio Gordillo, y yo especialmente darte las gracias a ti, Nicolás, por ser Igualmente. mi compañero acá en el podcast. Ay. Nos vemos en el próximo capítulo de La Gotera. ¡Chao! Chau, chau. Acabas de escuchar La Gotera, una producción de Revista Grifo y Vergara 240. Este capítulo fue conducido por Nicolás Federsfield y Galia Luque. Para su realización fue fundamental el trabajo del equipo de La Gotera, compuesto por Nicolás Federsfield, Javier Fernández, Betsy Nostroza, Javiera Leighton, Galia Luque, Martín Núñez, Alfredo Yáñez. Asimismo, agradecemos el trabajo del comité editorial compuesto por Francisca Alzamora, Paloma Domínguez, María Ignacia Guzmán, Alexandra Mora, Enrique Paredes, Úrsula Vallejos.